Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con Marcos capítulo 11. La semana pasada veíamos la parte del versículo 12 al 14, la maldición de la higuera estéril, pero esta vez vamos a continuar del versículo 15. Recordemos que aquí ya Jesús entró a Jerusalén, es la entrada triunfal, está entrando cada día, llega a la ciudad, lleva a cabo parte de su ministerio y nos estamos acercando más al día en el que es arrestado, crucificado y, sobre más importante, la resurrección. Si gusta encontrar el versículo 15 ahí en su Biblia, vamos a estar leyendo del 15 al 19. Voy a leer los siguientes pasajes y después vamos a orar. Dice lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vamos a orar, hermanos, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de su palabra, que seamos edificados el día de hoy, que podamos aplicar este mensaje a nuestras vidas y que salgamos de este lugar con un mayor entendimiento de su palabra. Amén. Padre, te agradecemos porque hemos podido llegar aquí, Señor Jesús. Te agradezco por mis hermanos que hacen el esfuerzo de venir. Pedimos que hoy, al estudiar tu palabra, Señor, podamos entender el mensaje, que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerlo por obra, Padre. Que abras nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, que guardemos tu palabra, Señor, que meditemos en ella durante la semana y nos ayudes a cumplirla, Padre. Tú conoces nuestra vida, conoces cada una de las áreas en las que batallamos, Señor. Te pido que el día de hoy tú nos ayudes, Padre, nos fortalezcas, nos des fe, nos des dominio propio y podamos glorificarte, Señor, al escuchar hoy tu palabra. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Esta parte de las escrituras yo creo que la hemos visto en novelas acerca de la Biblia, la hemos visto en películas bíblicas donde vemos a Jesús entrando al templo y volteando mesas, y anda con un chicote o con un cinto golpeando a los mercaderes o comerciantes, y anda abriendo las puertas de donde se encuentran los ganados y salen corriendo todos. Y parece ser una escena donde Jesús está altamente furioso, donde está enojado, donde hay una emoción muy fuerte de parte de Jesús por los hechos que estaban cometiendo en el templo. Pero ¿qué es realmente la narrativa que la Biblia nos está enseñando? ¿Y por qué fue que Jesús actuó de esta manera? ¿Por qué en el templo? Solamente antes de empezar a leer versículo por versículo, nosotros sabemos que aquí no es donde vive Dios. Sería una ofensa a Dios decir que dentro de estas paredes, con este techo manchado y los abanicos descompuestos y la luz aquella que no sirve, vive Dios. Nosotros vivimos en casas mejores que estas. ¿Cómo decir que Dios vive en este lugar? Dios, en la Biblia nos enseña en Primera de Reyes, Salomón medita y dice que Dios no puede habitar en ningún lugar sobre la tierra porque Él es más grande que todo lo que hay en la creación. ¿Cómo puede Dios, el que ha creado el universo, todo lo que existe y habita en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, ser encapsulado en un espacio de 4 paredes con ventanas y puertas? Entonces no podría ser Dios. Si es limitado por estas paredes, no podría ser Dios. ¿Quién lo cuida a usted cuando sale de estas 4 paredes entonces? ¿Quién está con usted? ¿Quién lo puede guiar? ¿Quién lo puede dirigir? Por lo tanto, pongámonos a pensar en todas las otras creencias religiosas donde creen que en este lugar habita tal deidad. Entonces no puede ser Dios si es limitado por un espacio de 4 paredes y una puerta y no puede trasladarse más afuera de este espacio confinado por un espacio físico. ¿Cómo nuestro Dios sería confinado por algo que nosotros mismos no lo somos? ¿Cómo la creación de ese creador puede desplazarse fácilmente, salir de aquí, ir a donde quiera, y el Dios estar aquí encerrado? No puede ser Dios. Por eso Salomón nos enseña en Primera de Reyes que no es el templo. Cuando edificaron el primer templo de Israel, de Jerusalén, dijeron: sabemos que tú no
habitas aquí. Solamente estamos haciendo un objeto físico para reconocerte, exaltarte, glorificarte a ti, darte honra y honor a ti, pero sabemos que este lugar no te confina, tú habitas en toda tu creación. Y con esa mentalidad vamos a empezar a leer estos versículos. ¿Por qué Jesús, y siendo Dios, siendo hombre, sabiendo esta realidad, se molestaría que estén utilizando un edificio físico como un lugar para mercado? ¿Cuál es el simbolismo detrás de esto? ¿Por qué Jesús se fuera a enojar por algo que él sabe que ahí no habita Dios? Entonces, desde el versículo 15, vamos a leerlo nuevamente. Dice lo siguiente: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Desde el versículo 15, aquí estamos viendo que Jesús entra a purificar el templo. Jesús no tiene nada por el espacio físico, pero sí acerca del acto simbólico que se debería realizar en ese templo. Viene a purificarlo. Y vemos aquí que en esta área del templo ellos habían edificado este lugar para honrar a Dios, pero estaba lleno de comerciantes. Estaba lleno, era como un tianguis. Y no solamente era tianguis, sino que había casas de cambio donde cambiaban monedas. Y ahorita vamos a ver cuál es el motivo de que había personas cambiando monedas. Pero lo que sí vemos es de que había muchos comerciantes que estaban vendiendo las ofrendas y los sacrificios que se deberían de sacrificar en ese templo. Los voy a llevar un poco al Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Recordemos que había un sistema de sacrificios donde Dios estableció que durante cada año las personas, cada hombre judío debía presentarse una vez al año al templo. Y de acuerdo a cuántas ganancias o cosas materiales tenía, era la ofrenda que él presentaba. Si era una familia muy rica, presentaba un buey. Presentaban una borrega, si eran más o menos de clase media, una oveja. Si era una familia pobre, presentaban una paloma. Y había requisitos para esos sacrificios. Tenía que ser un animal que su pelaje o su cuero no tuviera manchas, no tuviera ninguna mordida de otro animal, que no estuviera con cicatrices, que no tuviera huesos rotos, que no estuviera enferma. Tendría que traer lo mejor de lo mejor, y se presentaba ante el sacerdote. Se hacía un ritual, se mataba ese animal, se consumía en el fuego como un acto simbólico de lo que Jesús haría en el Nuevo Testamento. Es por eso que Jesús es llamado el Cordero de Dios, porque Él viene a morir por el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento moría un animal, se derramaba sangre, se esparcía sobre el altar, en una señal simbólica de que Dios miraba el pecado de una manera tan fuerte y tan grande que era necesario el derramamiento de sangre. ¿Desde dónde vemos esto? Desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, Dios mata a un animal para vestirlos, para quitar su vergüenza. Vemos la primera muerte en manera sacrificial por el pecado que ha cometido el hombre. Entonces, cada año tenía que presentarse cada varón judío para presentar un sacrificio por el pecado de su familia. Y esa época era la Pascua. Entonces sabemos por los récords históricos que hasta 2 millones de hombres judíos acudían a Jerusalén durante ese tiempo a presentar un sacrificio. No más que aquí en este lugar había una mafia, había un tipo de corrupción muy fuerte entre la religión establecida, que era el judaísmo, los sacerdotes y los ministros judíos, y los comerciantes. Era muy difícil para que las personas cargaran con su animal desde lugares muy lejos. El problema es que llegaban con su animalito y los sacerdotes encontraban cualquier defecto en él para no aceptarlo. Entonces lo que hacían los sacerdotes es de que ellos ya preseleccionaban un ganado, pero preseleccionaban ovejas y palomas y las ofrecían ahí en el templo. Y si uno se presentaba y decía, bueno, tu oveja tiene tal cosa, pero mira, ya tenemos estas ovejas preseleccionadas, cómpranos una y podemos sacrificar esa. Los comerciantes del templo estaban en acuerdo con los sacerdotes para poder generar ganancias con el sistema de sacrificios que Dios había establecido por un momento, con un motivo y un significado muy especial. Los hombres lo corrompieron también. Es por eso que Jesús entra a ese lugar
y vemos que hay compras de moneda, compra de animales, compra de ganado, y estas cosas se realizaban, como les digo, para generar ganancias deshonestas entre los sacerdotes y los comerciantes que se encontraban en ese lugar. En el Antiguo Testamento se establece que cada hombre debería de pagar un impuesto al templo. En el Antiguo Testamento los levitas eran los únicos que podían ser sacerdotes, servir de una manera religiosa dentro del templo, pero ellos no tenían terrenos, no tenían tierras, no tenían ganado, no tenían tierras para cultivar. Y lo que hacía cada hombre de las otras 11 tribus es que traía una moneda y la depositaba cada año al templo para que los levitas de ahí se sustentaran. Es como aportar una cifra anual cada uno de nosotros para los gastos de este lugar. Entonces lo equivalente a ese impuesto que pagaban era una moneda del templo, y esa moneda era equivalente a 2 días de trabajo. No era mucho realmente por un año entero. El problema es de que la ley establecía que únicamente esa moneda era aceptada por los sacerdotes. Pero si usted trabajaba para unos jefes que se encontraban en Grecia o en el Imperio Romano, no te pagaban con monedas del templo, te pagaban con monedas romanas y monedas griegas. Y lo que hacían los varones judíos es que acudían al templo y había casas de cambio donde te cambiaban tu moneda griega o romana por una moneda que los sacerdotes habían establecido como la moneda oficial. El problema es que el tipo de cambio era muy distinto. No era equivalente a 2 días de trabajo, sino que había una ganancia deshonesta por parte de estas personas que cambiaban las monedas. Entonces tenemos corrupción en cuanto al sacrificio que se presentaba en los animales y también en el tributo que deberían de presentar al templo. Y si usted y yo acudíamos a ese lugar, diríamos que injusto. Si se nos hace injusto cuando cruzamos la aduana y quieren cobrarle de más a uno por una ropa que lleva, ahora imagínese que usted quiere honrar a Dios, quiere presentar su sacrificio, pero los sacerdotes se lo están impidiendo porque ellos se están fijando únicamente en lo material, en lo económico. Si usted y yo al leer esto nos empezamos a molestar, imagínese Jesús, que conocía el significado más puro de la ley que se había establecido con Moisés y el propósito de ella, y cómo los hombres que deberían de preocuparse espiritualmente por la persona impedían que ellos se acercaran a Dios, al enfocarse únicamente en el dinero, al enfocarse en el dinero que podrían ganar, en el tipo de cambio o en los animales que se traían. Entonces cambiaban estas monedas, generaban una ganancia deshonesta, y si 2 millones de hombres judíos acudían a comprar esta moneda y estaban ganando más, imagínense las ganancias de estos sacerdotes y comerciantes. Era un negocio muy grande. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo, estaban generando ganancias con algo sagrado. La convicción y la fe de las personas que acudían al templo a presentar su sacrificio. La ley de Moisés requería que se presentaran animales perfectos. En un libro de historia que estaba leyendo, veía que notaba un comentarista bíblico que en los tiempos en los que Jesús acudió al templo, que una paloma la podría comprar a alguien en el mercado de la ciudad por 15 centavos, equivalente a dólares, 15 centavos. Pero si acudías al templo para presentar tu sacrificio y te vendían la paloma ahí, esa misma paloma te costaba hasta 15 dólares. Algo increíble, de 15 centavos a 15 dólares por una paloma. El tipo de ganancia que generaba esta gente era increíble. Es por eso que Jesús actuó de la manera en la que Él actuaba. Y no es un enojo como el que nosotros conocemos, porque nosotros nos enojamos por la injusticia, pero injusticia como nosotros la percibimos. A veces solo escuchamos un lado de la historia, una versión, y nos indignamos y actuamos de una manera en la que no debemos, y después nos explican cómo estuvo la situación y quedamos mal. Si me hubiera esperado, me hubiera calmado, yo no sabía, discúlpame, perdón, siempre actúo de esta manera. Nosotros percibimos la injusticia de una manera, decimos, ¿por qué a él sí y a él no? Eso es lo que causa el enojo en las personas. Pero la emoción que sentía Jesús en este pasaje no es un tipo de ira como la que nos conocemos nosotros, era algo santo, algo justo, por lo que se estaba haciendo con lo que Dios había establecido. Entonces,
Aquí vemos que era demasiada la corrupción que había durante muchísimo tiempo la que se estaba llevando a cabo. Entonces, podemos saber por también récords históricos que había una parte del templo, los atrios, que son el patio, los pórticos, fuera del templo. Y ahorita vamos a leer un pasaje en Primera de Reyes, si lo puedes poner por favor, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 41 al 43. Es una parte muy importante porque aquí también vemos la importancia de saber o leer un poco acerca del Antiguo Testamento. Cuando se creó este templo, vamos a leer la dedicatoria en el capítulo 8 de Primera de Reyes. Se menciona que esta parte del templo iba a ser para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no sea judío. Y como todo aquel que no era judío no podía entrar si no era un hombre o un varón judío de una de las 12 tribus, se estableció este pórtico, este patio donde podían acudir los hombres gentiles. Todo el que no fuera judío podía llegar a este lugar, y el motivo por el cual se estableció es para que los gentiles pudieran venir y orar y adorar al único Dios verdadero. En la dedicación del templo, en el capítulo 8 de Primera de Reyes, versículo 41 al 43, dice lo siguiente: Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Este es Salomón hablando acerca de la dedicatoria del templo. Como vemos aquí, dice Salomón, tu casa está en los cielos, tú habitas en los cielos, pero aquí acudimos a honrarte. Y dice, este lugar, estos pórticos se van a establecer para que todo aquel que no sea judío, un hombre judío, no pueda entrar, pueda acercarse a ti, porque van a escuchar de tu grandeza, te van a conocer, y ellos se van a acercar a este lugar y van a adorar, y van a orar, y van a estar en relación, en comunión contigo a través de este templo. Entonces el templo en el Antiguo Testamento tenía un propósito. Era un tipo de evangelismo que se realizaba, un lugar donde se proclamaba la grandeza de Dios y donde los hombres acudían a expresar su adoración, a expresar su agradecimiento con Dios. El problema es de que en este mismo lugar, en estos pórticos del exterior, externos del templo, era donde se había establecido el área donde se cambiaban las monedas, porque ya no había lugar. En el medio del templo estaba todo el ganado, las ovejas y todo lo demás, y en los pórticos se habían puesto las casas de cambio. Tenía su propósito el templo, y con el favor de Dios ojalá tengamos tiempo para un jueves estudiar simbólicamente qué representaba cada una de las etapas del templo, desde la puerta exterior, cada uno de los rituales que realizaban, en la manera que se tenían que purificar y lavar para llegar hasta el lugar santísimo, porque representa algo muy importante en la vida del creyente también. Pero como podemos ver aquí, ellos no tenían ningún amor para el prójimo, ninguna intención que la gente se acercara a Dios. Ellos únicamente se preocupaban por sus ganancias. Vamos a regresar a Marcos capítulo 11, en el capítulo 11, versículo 16. Se nos dice que Jesús no permitía que nadie pasara por ahí con utensilios. A lo que se refiere es que no permitía que nadie pasara por ahí con mercancías. Tal vez de los mercados que se había establecido en ese lugar, la gente pasaba de un lado a otro. Y nuevamente les recuerdo, les decía al inicio, nosotros a veces sentimos una falta de respeto cuando vemos a los niños correr tal vez, o que vemos basura tirada, y este lugar sabemos que Dios no vive aquí, solamente nos reunimos, nosotros somos de iglesia, pero queremos guardar un tipo de orden o de reverencia al lugar donde nos encontramos. Y imagínense Jesús, el Hijo de Dios,
estando ahí viendo cómo pasaban con la mercancía de un lado a otro, cargando todas las cosas que habían comprado en este mercado que se había establecido en el templo. Dice el versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. No quería ver a la gente cargando de un lugar a otro del templo, y lo usaban como una pasada para la mercancía, como si fuera un tianguis. Jesús no estaba de acuerdo con esto. Ahora vamos a ver las razones por las que Jesús hizo esto. Versículo 17 dice lo siguiente: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Les comentaba ahorita que Salomón en su dedicatoria decía, todos los gentiles, todos escucharán de ti y vendrán, y aquí te van a adorar. Lo que vemos en el versículo 17 es lo mismo que Dios, la consistencia en las escrituras del Antiguo Testamento, los evangelios y las cartas en el Nuevo Testamento. Todo es el mismo mensaje, representa lo mismo camino, un solo Cristo, un Mesías muriendo en la cruz del Calvario, un solo camino para toda la humanidad. Vemos que Jesús también dicen que no sabían, que no han escuchado, que no han leído, que esto se estableció como un lugar para que todas las naciones, todos los grupos de personas de todas las tribus vinieran aquí, no solamente judíos, todos acudieran a este lugar, una casa de oración. Lo mismo que dice Salomón en el capítulo 8 de Primera de Reyes, que vendrían y que iban a clamar a Él, y que iban a orar a Él, y que iban a estar en comunicación con Dios, y que Dios los iba a escuchar. Por eso dice Jesús que no han escuchado que esto será una casa de oración para las naciones. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de ese lugar. Vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 56, versículos 6 al 7. Isaías 56, versículos 6 al 7. No se quieren despegar aquí las hojas. Versículos 6 al 7 dice lo siguiente: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lo que decía Jesús era lo que ya se había establecido desde el Antiguo Testamento. Sería llamada una casa de oración, no un tianguis, no un mercado, no un swami, no en lo que los líderes religiosos lo habían convertido. Y ese es el gran coraje de que Dios estableció a personas para que fueran los ministros, el lazo entre Dios y los hombres, que fueran los que estuvieran a cargo de su vida espiritual, que los acercaran a Dios, que les guiaran con los mandamientos, enseñanzas, con su vida, cómo acercarse a Dios. Y estos hombres eran los que alejaban a los hombres de Dios. Estos eran las mismas personas que ganaban de manera deshonesta y estaban aprovechándose de la bondad de Dios y del llamado que había puesto en sus vidas. Entonces podemos ver aquí que la casa de oración era lo que Dios buscaba, pero estos hombres lo convirtieron en una casa de cambio, no en casa de oración, una casa de corrupción. Empezaron a ganar todos estos negocios, comercios. Jesús cuando llega lo echa fuera. Jesús cuando llega en Marcos capítulo 11 vemos que echa fuera al ganado, echa fuera a los que recogían, cambiaban las monedas, les tira todas las mesas, les voltea las mesas a las sillas a los que vendían palomas. Echa fuera todo esto
Pero lo que permanece en el versículo 17, ¿qué es? Mi casa será llamada casa de oración. Y eso es lo que permanece hasta el día de hoy. La casa de Dios debe permanecer siendo una casa de adoración y oración a Él. Jesús llega y echa fuera aquello con lo que no está de acuerdo, pero permaneció la casa de oración y adoración a su Padre. Y debemos nosotros como iglesia procurar que así permanezca, que la casa, que el lugar donde nosotros nos congregamos permanezca una casa de oración donde todas las naciones, todas las personas puedan acudir, acercarse para poder estar en comunión con Dios. Qué tristeza fuera así como vemos esto y decimos, no puede ser, ¿cómo pudieron hacer eso? Que nosotros nos convirtamos en esos mismos sacerdotes, que alejemos a la gente de Dios, que vengan personas a querer conocer más de Él, que vengan invitados, que vengan aquellos que quieran conocer de su palabra y nosotros los alejemos. Porque eso también sucede, hermanos. No en esta iglesia, en otras, pero también sucede. Porque es muy fácil ver las escrituras y aplicárselas a otras personas en otro tiempo. Es muy fácil leer de los líderes religiosos que se enriquecían, pero si nosotros fuéramos los que nos estuviéramos enriqueciendo, tendríamos 1000 motivos para justificar nuestras malas acciones. Así como hoy en día también justificamos las cosas desobedientes y rebeldes que hacemos. ¿Cuánto más por el dinero? Y si es muchísimo dinero, y si todos lo hacen, y si así, yo no lo inventé, yo así estaba cuando yo llegué, y solamente estoy haciendo lo que los demás hacen. Es muy fácil nosotros ver las escrituras y decir que malvados, pero pongámonos nosotros hoy en día, en el 2021, en el mes de julio, ¿cómo somos nosotros como iglesia? Estamos invitando a que todos vengan y se convierta esto en una casa de oración y puedan tener comunión con nuestro Dios, o los estamos alejando nosotros. El templo, ¿qué significa el templo? Nosotros sabemos que ya no hay un lugar aquí en la tierra donde todos vamos a ir a presentar a nuestro animalito, nuestro perrito o gato, no, eso no, nuestra oveja, nuestro buey, nuestras palomas. Sabemos que no hay un lugar donde hay sacerdotes destazando animales y quemando, consumiendo su grasa en el fuego. Hoy sabemos que la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que nuestro cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo. Nuevamente, ¿qué está más profanado? ¿El templo de Jerusalén, en el templo de Jesús, o el nuestro hoy en día? En este momento, ¿qué está más profanado? ¿Qué está peor? ¿Ese templo físico donde había ganado y gente cambiando monedas, o la vida de usted y la mía? ¿Qué estará peor? Si viniera Jesús y nos llegara con un látigo en la mano y nos va a latigar por cómo tenemos este templo, va a echar fuera todo aquello que no debe estar en este templo. Si pudiera Jesús entrar y agarrarnos con un cinto de esos de Chihuahua bordados con hebilla en las dos partes, ¿qué nos haría? Nuevamente, es muy fácil ver la vida de otras personas y decir, ¿cómo pudieron hacer eso? Y nosotros estar aquí sentados maquinando perversidades y ver cómo voy a pecar cuando salga de aquí. Es 4 de julio, es fin de semana, es un día de no sé qué y el cuerpo lo sabe. Y es muy fácil para cada uno de nosotros juzgar a otros, pero apliquémoslo a nuestra vida. Hay una enseñanza tan hermosa aquí. No veamos la escritura para ponérsela o aplicársela a la vida de otros, sino a la nuestra. Si Jesús entrara en mi vida, en este lugar, si estuviera parado frente de mí, ¿qué sacaría de este templo? ¿Qué echaría fuera? ¿Qué versículo me recordaría las escrituras que debo yo guardar? ¿Qué cosas debo echar fuera y qué debe permanecer? Pues déjeme decirle que la Biblia sí nos enseña todo eso. Si leemos las escrituras, el domingo pasado leíamos acerca del fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Y yo no sé cuántos de ustedes fueron confrontados con todo lo que habla del Espíritu, el fruto de la carne. ¿Cuántos dijimos, yo soy ese mentiroso, estafador, engañador, manipulador, o todo lo demás que habla ahí? ¿Qué sacaría Jesús y qué nos diría que se mantuviera, que permaneciera? Yo, sin conocer la vida de nadie más que la mía, yo sé que mi cuerpo, mi templo, estaría más profanado que el templo de Jerusalén en la etapa en la que entró Jesús.
tengamos cuidado, pidamos guianza y dirección al Espíritu Santo, pidamos de fortaleza y dominio propio a Dios para que nos ayude a vivir una vida apartada para Él. Sí, todos vamos a cometer errores, pero no permanezca ahí. Arrepiéntase, levántese, continúe, persevere. Perseveremos juntos. Seamos invitadores a los que vengan, a los que se acerquen. No les cerremos las puertas y los alejemos como lo hacían los hombres en la generación de Jesús, que a los que Dios llamó para acercar y reconciliar con Él eran los mismos que los alejaban. Entonces, ¿qué es lo que va a permanecer en el templo? En el tiempo de Jesús fue la adoración a Él. Entonces todas las naciones vendrían a Él. El versículo 17, si lo puedes poner, por favor, habla también acerca de una cueva de ladrones que habían convertido esa casa de oración. ¿Qué significa cueva de ladrones? Bueno, así como ustedes se lo pueden imaginar, un lugar donde se asocian, donde se juntan, donde llegan todos estos hombres estafadores, perversos, a maquinar, a hacer, a tramar, a negociar, a hacer sus tratos ilegales y actos de corrupción. Es el lugar donde los impíos se reúnen para pecar. Imagínense, dice Jesús, aquí el lugar santo, el templo, es donde se reúnen los impíos. Esta es una cueva de ladrones, aquí han llegado todos, parece un bar. Han llegado todos los malvados a reunirse, a maquinar aquellas cosas perversas. Es una cueva de ladrones. Aquí en todo el pueblo se reunieron en la iglesia. Todos están aquí maquinando, viendo cómo pueden continuar en su pecado. Una cosa tan irónica. Y algunos podemos pensar, bueno, ¿qué no se supone que los pecadores deben venir a la iglesia? Sí. Y ahorita al final vamos a poner esto en perspectiva bíblica. La casa de oración se convirtió en un lugar de perdición, donde se asociaba todo tipo de ladrón, todo tipo de corrupto, todo tipo de comerciante injusto que le robaban al pueblo. Vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 7, versículo 10 al 11. Jeremías 7, versículo 10 al 11. Dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Versículo 10, está hablando Jeremías, está hablando Dios a través de Jeremías. Y pregunta, ¿acaso los voy a limpiar para que ustedes continúen en su pecado? ¿Acaso vamos a acudir a la iglesia, quebrantarnos, llorar, pedir perdón para salir y continuar en nuestros malos caminos? ¿Acaso una y otra vez Dios va a hacer lo mismo, limpiarnos para que vayamos nuevamente corriendo hacia el pecado? Versículo 11 nos dice que, ¿acaso es esto una cueva de ladrones? Pregunta Dios. Una cueva de ladrones, la misma frase que utiliza Jesús, no por coincidencia, sino que Jesús está citando a Jeremías, las palabras que Dios había hablado, y pregunta, ¿acaso esto es una cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? El lugar donde debemos nosotros acercarnos a Él, ¿acaso es el lugar donde se reúnen los malhechores para maquinar sus planes de pecado, sus planes de impiedad? Y la última parte del versículo 11, vamos a meditar un poco en esto. Dice, he aquí que también yo lo veo, hermanos. Dios lo ve todo. Dios ve a cada uno de nosotros. El capítulo 2 de Juan también tiene el relato de cuando Jesús entra al templo. Y la segunda parte de ese relato habla de que Jesús conoce el corazón de los hombres. Que Jesús conoce a todos los hombres y sabe cómo somos. Y pregunta, ¿los limpiaré para que continúen pecando? Para que acudan a la iglesia únicamente para maquinar sus planes de maldad, cueva de ladrones, y que continúen en su mal camino? Yo lo veo todo, hermanos. Dios lo ve todo. Que no se nos olvide que todas las cosas están debajo de sus ojos, todo lo ve,
Somos llamados para ser santos. Nuevamente, ¿hay errores? Claro que sí. Pero ¿qué debemos nosotros hacer ante esto? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Vamos a concluir, hermanos, el versículo 18 y 19 de Marcos capítulo 11. Dice el versículo 18: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Dos cosas muy importantes. Primero, odiaban a Jesús. ¿Cómo sabemos? Pues querían matarle. Nadie va a querer matar a alguien que ama. No, ¿cómo le va a hacer daño a alguien que estima o que aprecia o que le tiene cariño o que respeta como un maestro? Aquí tenían unas grandes ganas de matarle por lo que había hecho y lo que había dicho en el templo. Y estaban buscando cómo iban a matar a Jesús. Sabemos que en este mismo relato ya estamos acercándonos a su arresto y crucifixión. Esta es una de varias ocasiones en los evangelios donde están buscando cómo matar a Jesús. Pero también vemos que a la vez que tienen un gran odio por él, le tienen un gran miedo. No se atreven a hacerle nada. Versículo 18: los escribas y los principales sacerdotes buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Había temor en ellos, pero lo odiaban. Entonces, ante esto, hermanos, les decía ahorita que se reunían todos estos ladrones en la cueva de ladrones, todas estas personas. Y decimos, sí, es que la iglesia es para que todo el pecador venga. Totalmente de acuerdo, pero no para que permanezca un ladrón, no para que permanezca un malhechor, no para que permanezca un impío para siempre. Solamente hay dos caminos en la palabra de Dios. Vemos que desde el inicio está el bien y el mal, cielo e infierno, el agua fría, el agua caliente, no hay agua tibia. Dice que Dios vomitará de su boca todo aquel que es tibio. Sabemos que únicamente está el camino ancho y el camino angosto, está la muerte y la vida. La Biblia solamente ofrece dos alternativas, no hay un tercer, cuarto, quinto camino. Solamente hay vida eterna o condenación eterna. Podemos verlo constantemente en todas las escrituras. Entonces, ¿cuál fue la actitud de estos hombres a ver y escuchar a Jesús? Cuando nosotros venimos a la iglesia somos confrontados por nuestras faltas de carácter, somos confrontados por nuestras debilidades, somos confrontados por nuestras tentaciones, por nuestro pecado, por nuestros malos pensamientos, por lo que no hicimos en la semana, por no haber leído, por no haber estudiado, por no haber orado. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Decimos, Dios, te odio por lo que no hice, o por la maldad en la que me encuentro, o por lo malvado que me siento, por lo sucio que me siento en este momento, por lo cargado que se siente mi conciencia. O decidimos arrepentirnos de nuestro pecado y humillarnos delante de Él y quebrantarnos y pedirle que nos ayude y nos rescate donde nos encontramos y que nos fortalezca y que nos ayude a ser buenos y fieles a Él. Porque solamente hay dos maneras en las que podemos nosotros recibir su palabra: o nos arrepentimos o somos como estos hombres que endurecieron su corazón y en vez de humillarse y decir, ¿sabes qué? Este es el hombre, el Hijo de Dios. Es el Mesías, el enviado de Dios que morirá por el pecado del mundo. Y lo que dice es cierto. Somos ladrones, debemos arrepentirnos. Y en vez de quebrantarse a la verdad que predicaba Jesús, endurecieron su corazón para no escuchar. Para llegar a matar a un hombre inocente, para maquinar un plan, para tener a los romanos y al pueblo de su lado, para poder matar a aquel que no querían escuchar. Esa es la actitud que podemos tomar únicamente. Nos arrepentimos y amamos a Jesús y nos humillamos delante de Él, o endurecemos nuestro corazón para no escucharle. Podemos ver que como hombres en muchas ocasiones a veces hemos endurecido nuestro corazón. Él nos ha quebrantado después de la enfermedad, de la lucha, del conflicto, del despido, de la crisis económica, después de batallar. Terminamos humillados y quebrantados delante de Él. Podemos endurecer el corazón, rechazarlo. Y cuando en las Escrituras encontramos que a alguien le haya ido bien, alejándose de Dios, endureciendo su corazón.
Tenemos ejemplos grandísimos como Faraón en el libro de Éxodo, donde lo azotaron 10 plagas y eso no fue suficiente. Correteó al pueblo de Israel, terminó debajo de las aguas del Mar Rojo. Tenemos hombres en las escrituras que endurecieron su corazón. Aquí tenemos a los líderes religiosos, a los sacerdotes que han endurecido su corazón y no quieren reconocer a Jesús. La verdad que los confronta causa que ellos endurezcan su corazón en vez de que sean quebrantados y decir: tienes razón, yo soy el problema, no tu palabra, no tus mandamientos, no tus enseñanzas, yo soy el problema. Ayúdame, cámbiame, enséñame a ser más como tú. Enséñame a amar a mi prójimo, a orar por él, a tener un cariño genuino, a sentir empatía por la persona que no tiene casa, a sentir empatía por la madre soltera, por el hombre que no puede caminar. Ayúdame a sentir empatía por ellos porque no tengo compasión para mi prójimo. Enséñame, me humillo delante de ti, cámbiame. Hazme un nuevo hombre, regenera mi mente y mi corazón. Ayúdame a amar a mis familiares. A la iglesia en California, muchas veces les he comentado a ellos que al principio para mí lo más difícil cuando empecé a estudiar su palabra y sentía yo que había nacido de nuevo y a caminar con Cristo era amar a mi hermana. Yo no la quería para nada, hasta que leí Primera de Juan y dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios. Y yo decía: pero yo te amo, Dios, pero a mi hermana no. Pero era confrontado por las escrituras que dices: el que no ama no ha conocido a Dios. El que permanezca en las tinieblas no conoce la luz. El que permanece en las mentiras no ha conocido la verdad. No puedo decir he conocido a Dios y odiar a tu hermano. Literalmente dice esas palabras. No puedo decir Dios te amo, pero odio a toda tu iglesia. Te amo a ti, Señor, pero todos esos que se me acerquen porque no los aguanto. Es lo que dice Primera de Juan, y yo era confrontado por eso. Yo decía: ¿por qué? Aunque no tenga que convivir con ella, ser un cristiano perfecto. Dios fue cambiando mi corazón y mi manera de pensar, y todavía batallo, pero oro por ella. Siempre fue algo difícil para mí, pero Dios puede cambiar nuestro corazón y nuestra mente. Dios lo hace. Entonces, Primera de Juan para mí me confrontaba. Y solamente hay dos maneras en las que lo podemos tomar: endurecemos nuestro corazón, nos quebrantamos delante de Él y pedimos fortaleza y ayuda. Y si es difícil, claro. ¿Quién puede cambiar su carácter, su actitud, su conducta de un día para otro? Nadie. Pero Dios sí puede, hermanos. Dios sí puede. El día de hoy vamos a terminar con el versículo 19, Marcos capítulo 11. Dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. En el relato que leíamos la semana pasada, la maldición de la higuera estéril, desde la semana antes de que se fuera el pastor Gerardo, predicaba acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hasta estas tres historias: Jesús llegó a Jerusalén, pero todos los días llega, predica, lleva a cabo su ministerio y después se va. Y vamos a ver a continuación que cada una de las historias que leamos, Jesús entra a la ciudad, predica, lleva a cabo su ministerio, pero todas las noches sale de Jerusalén hasta la noche en que es arrestado. Es muy bonito cuando estudiamos la narrativa bíblica y vemos cada uno de estos detalles y podemos ver cómo fue la última parte del ministerio de Jesús. Espero que haya sido de bendición, hermanos, la enseñanza del día de hoy. Les pido que nos pongamos de pie, vamos a orar. Cada uno de nosotros conoce nuestras luchas, nuestras pruebas, conoce cómo está este templo. Nuevamente, si Jesús entrara, bueno, Jesús ya está aquí, hermanos. Jesús ya está en nuestras vidas, está aquí en la iglesia, tenemos su palabra, somos confrontados por Él al estudiarla cada vez que estamos juntos en su casa. No endurezca su corazón, seamos quebrantados por Él, que su Espíritu Santo nos transforme. Pidámosle a Él que nos ayude y huyamos del pecado, huyamos de toda tentación, hermanos. Seamos fuertes y firmes para permanecer en Él. Vamos a orar. Señor Jesucristo, el día de hoy hemos estudiado tu palabra y nos llena de gozo ver cómo tu palabra, Señor, es verdad, cómo
se ha cumplido cada una de las cosas que en ella está escrita, Señor, y podemos confiar plenamente en ti, Señor. El día de hoy venimos ante ti como iglesia, quebrantados, pidiendo que tú seas el que nos fortalezca, que tú seas el que nos dé las fuerzas, regeneres nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Estamos aquí, hemos escuchado tu palabra, Señor, hemos escuchado el Evangelio, hemos creído en ti para salvación. El día de hoy, Padre, te pido que tu Espíritu Santo toque nuestra mente, Señor, que traigas a nuestra mente todas aquellas cosas que debemos cambiar, Padre, que debemos nosotros ser transformados, aquello que quieres echar fuera de nuestra vida, y sabemos aquellas cosas que deben permanecer, Señor. Te pido que nos des sabiduría para caminar de acuerdo a tu voluntad y te honremos y glorifiquemos en todo lo que hagamos, Señor Jesús. En esta tarde nos presentamos ante ti quebrantados, Señor. Te pido que mis hermanos no endurezcan su corazón, Señor. Que al leer tu palabra, por más difícil que parezca, por más que batallemos por cumplirla, confiemos, Señor, en que tú harás tu obra en nuestra vida. No somos lo que éramos hace un mes, 2 meses, 3 años, 10 años, Señor. Tú has cambiado nuestra vida poco a poco y sabemos que tú continuarás haciendo tu obra en nuestra vida. En la tarde, Señora, que aquí reunidos como iglesia pedimos que nos quebrantes, que nos fortalezcas, que nos ayudes y caminemos de acuerdo a tu voluntad, Señor Jesús. Que no impidamos que otros te conozcan, que no impidamos que aquellos que se acerquen a la iglesia sean rechazados por nosotros, Señor. Pedimos que podamos ser ese lugar donde acudan para poder tener una relación real y viva contigo, Padre, que podamos predicar el Evangelio, podamos enseñar con verdad y podamos crecer en madurez de tu palabra, Señor, y en aplicación de tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que están en este lugar, que han escuchado tu palabra. Te pido que no sean vanos, Señor, sino que tu Espíritu Santo y tu palabra moldee nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra manera en la que llevamos a cabo cada una de nuestras actividades, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Padre. Pedimos, Señor, que nos ayude, nos arrepentimos delante de ti. Pedimos tu fortaleza, Padre. Te agradezco por mis hermanos, te pido que estemos aquí la próxima semana, Señor, y protección por aquellos que no están con nosotros. Bendice al pastor Gerardo, Señor, donde él se encuentra, dale fuerza, que aprenda, Señor Jesús, todo lo que esté de acuerdo a tu voluntad, que sea bendecido allá donde él está y encuentre gozo, Padre. Pedimos todo esto en tu glorioso nombre. Amén.